Gracias, Jesús de Nazaret. Muy bien. Decía, gracias por estar aquí en la casa de Dios. Voy a continuar hablando sobre los misterios de Moisés. Cuando comenzamos a hablar sobre la vida de Moisés, le dije que la vida de Moisés estaba rodeada de muchos misterios y de muchas revelaciones proféticas. Y que como Moisés, nunca más Dios levantó a un profeta o a un pastor. Moisés fue único. Y le dije que fue único porque él es figura o es un tipo de Jesucristo. Por eso él fue único. Por eso cosas que pasó el Señor, por ejemplo, Moisés fue el libertador, es una figura de Cristo. Él sacó de Egipto a todo Israel, pero el Señor Jesucristo sacó de Egipto o del mundo a toda la humanidad. Así como Moisés fue pastor de Israel, Jesucristo es el pastor de los pastores y es pastor de toda la humanidad. Entonces, por eso no va a haber otro Moisés. Por eso Dios dijo después de la muerte de Moisés que no habrá y que no va a haber ni ha habido otro profeta como Moisés. Entonces, hay muchos misterios ocultos en la vida de Moisés. Y hoy quiero hablar del misterio que Moisés, de los 80 años, llegó a los 80 y de los 80 en adelante, él no envejeció. Él no sufrió los desgastes que produce el paso de los años en una vida. Moisés no pasó esos desgastes. Moisés no pasó por uno de los desgastes del paso de los años sobre una vida, ¿verdad? Es el cansancio. Después de 70, de 80 años sin hacer nada, un anciano se cansa. Se pierde la vista, la claridad de la vista, se pierde la claridad del oído, se pierden la energía. No, Moisés no experimentó eso. Por ejemplo, Moisés, su vida estuvo formada por 3 etapas. La primera etapa fueron los primeros 40 años en el palacio, ¿verdad? Pero eso no fue por eso que él llegó un momento en su vida que el tiempo se frizó. No fue por los 40 años que estuvo en el palacio. Después estuvo 40 años en Madián, ¿verdad? Pero tampoco no fue eso lo que le ayudó para él alcanzar lo que alcanzó en Dios. Y por último tuvo los 40 años en el desierto. Tampoco eso cooperó para que Dios lo tratara como lo trató. No, Moisés fue delante de Dios lo que fue por su intimidad. Él fue lo que fue por su deseo de conocer a Dios, al punto que llegó un momento que dijo: Señor, si tú no vas a ir delante de nosotros, pues no nos movemos de este lugar, nos quedamos aquí. Entonces el Señor tuvo misericordia, encontró gracia. Entonces Moisés le dijo: si he hallado gracia delante de ti, pues ahora te pido que me muestres tu gloria, ¿verdad? Entonces las 3 etapas que él pasó, el proceso comenzó en la tercera etapa. Así como pasó con Moisés, pasa con nosotros. Por ejemplo, el que alguien físicamente en una edad avanzada se encuentre bien, no depende de la alimentación que tenga, aunque ayuda. No depende del mucho ejercicio que haga, aunque ayuda. El ejercicio para poco sirve. Lo que ayuda definitivamente es la comunión con Dios. Si alguien, el ejemplo de Moisés estuvo cerca de Dios y murió cerca de Dios. Cuando alguien
joven aquí en vida permanece cerca de Dios, al morir va a morir cerquita de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, antes de hablar del misterio de que Moisés después de los 80 años ya no envejeció, digamos, llegó a los 80 y se quedó ahí, así como frisado, como congelado. Digamos que él tenía canas, pero después de los 80 años ya no le salió una cana nueva. Él ya tenía tal vez arrugas, pero después de la experiencia que tuvo con Dios no le salió una arruga nueva. Él se quedó así hasta llegar a los 120 años. No perdió un gramo de fuerza, no perdió nada en su salud. Entonces vamos a comenzar. Voy a invitarle a que abra su Biblia en Éxodo 3. Gracias Espíritu Santo de Dios. Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, aquí comenzó el proceso de Dios con Moisés. Recuerde que en el palacio Moisés era un príncipe, pero Dios no quería un príncipe, Dios quería un profeta, y por eso lo sacó del palacio. Entonces, en el capítulo 3 y versículo 1, porque aquí también hay un misterio que le voy a decir de Moisés. Dice, aquí comenzó el proceso de Moisés y después no sé por qué permaneció un patrón en el trato de Dios con Moisés. Yo quiero decirle, hermano, que vamos a leer de Moisés, pero no para gozarnos de lo que Dios hizo con Moisés, sino que estamos estudiando y leyendo esto para creer que lo que Dios hizo con Moisés lo puede hacer con nosotros. Por ejemplo, nosotros tendemos a gozarnos. Moisés se paró, levantó la vara de Dios y el mar se partió, y nos gozamos, y está bien. Pero el gol de Dios no es que nos gocemos por eso. Dios lo que quiere es que creamos que nosotros también, si levantamos la vara de Dios que hoy es la palabra, también nosotros podemos abrir un mar rojo. Amén. Entonces dice el versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Primeramente, ¿cómo comenzó el trato de Dios? Dios trata con la gente, Dios llama a la gente cuando está trabajando. Sí, amén. Dios comienza a tratar con los trabajadores, con la gente que trabaja. Moisés estaba trabajando. Ese día Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro. O sea que todo ese rebaño no era de Moisés, pero Moisés cuidaba las ovejas como que si fueran de él. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús, el pastor de los pastores, dijo: el que es fiel con lo ajeno puede recibir lo que le toca recibir. O sea que en el diseño hay cosas que son para nosotros, pero para recibir esas cosas, digamos, hay un requisito: hay que ser fiel con lo ajeno. Si no es fiel con lo ajeno, Jesús dijo, va a ser complicado que reciba lo que es suyo. Porque hay cosas que son de nosotros que no las hemos recibido todavía. Entonces dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Llegó a una montaña. Llegó a la montaña, y ese es un misterio. Todas las veces que Dios se le reveló a Moisés, se le reveló en una montaña. De aquí del capítulo 3 en adelante, todas las veces que Dios trató con Moisés, le decía: sube a la montaña. Entonces, Moisés no lo sabía. Llegó a Oreb, guiado por el Espíritu del Señor sin que él lo supiera. Aquí dice Oreb, monte de Dios. O sea, Oreb era la montaña de Dios. Algunos judíos dicen que Oreb es el mismo monte Sinaí.
Entonces, vemos que el proceso, la formación, el trato de Dios con Moisés comenzó en una montaña. Ahí tuvo la primera experiencia con Dios y a partir de ahí, todas las veces que Dios quiso hablar con Moisés le decía, sube a una montaña. Todas las veces que Dios quería darle victoria a Moisés, lo llamaba que subiera a una montaña. O sea que Moisés aprendió a encontrarse con Dios en las alturas, arriba, en la montaña. O sea que no es lo mismo llegar a un lugar plano. Es diferente, el esfuerzo es diferente a subir a una montaña. Y ese patrón no ha cambiado. Si alguien quiere recibir de Dios, tiene que subir al monte de la oración. ¿Está aquí conmigo? Todo el que quiera recibir algo de Dios tiene que subir al monte, a una montaña, a la montaña de la oración, al monte de la adoración, al monte de la lectura de la palabra. Por eso siempre he dicho que si alguien quiere recibir algo diferente de Dios, tiene que hacer cosas diferentes a las que hacen todos los hermanos. Si usted hace lo que hacen todos los cristianos, pues usted va a recibir y yo lo que hacen todos los cristianos. Cosas, todo lo de Dios es grandioso, pero si quiere tener experiencias sobrenaturales, por ejemplo, yo le he dicho a usted, si lo cree está bien, y si no lo cree, de todo modo está bien. 2 veces una nave ha entrado a mi cuarto donde duermo y me ha recogido para llevarme a otros lugares 2 veces. En el siglo XXI, en una generación donde todo se ha modernizado, ¿verdad? Entonces, por eso la cama donde usted duerme, ese es un portal de Dios. Yo el domingo voy a hablar algo sobre la cama. La cama, el cuarto, la cama se convierte en portales divinos. Porque en esa cama usted no ha tenido sueños de Dios. Amén. En esa cama no ha soñado algo. El sueño recibe revelación, el sueño Dios le muestra algo. Bueno, cuando tenemos un sueño es porque un portal se abrió. Entonces, en la cama, el dormitorio es un portal divino. Por ejemplo, yo casi desde que me operé de la rodilla y después del corazón, mi esposa me compró una cosa ahí para que estuviera como inclinado para comer y todo. Y me quedé de por vida así ya, en la cama. Es como, yo puedo subir las gradas ahora bien, así, y las puedo bajar. Pero como estuve tanto tiempo, a veces cuando voy por la mitad de las gradas, cuando las gradas son largas, me acuerdo. Pero la voy subiendo como una por una. Y la comienzo a bajar una por una como que no pudiera. Porque fue tanto tiempo que me quedó eso ya en la mente que me cuesta romperla, mano. Romperlo. ¿Están aquí conmigo? Si quiere cosas grandes de Dios, si quiere cosas buenas de Dios, tiene que dejar ese cuentito de hacer lo que hacen todos los cristianos. ¿Y qué es lo que hacen todos los cristianos? 1, que les gusta la rutina. 2, les gusta el entretenimiento. ¿Se escucha en la parte de atrás? ¿Sí se escucha? ¿Verdad? ¿Qué hacen los demás cristianos? Que creen que Dios los bendice para que vayan a bailar y te vayan al mundo. Eso hace toda la gente. Dios los bendice y Dios guarda, hermano. Venga a la iglesia, no, porque tengo que ir para Disney World. Venga a la iglesia, no, porque es que cuando no tenía, pero ahora tengo, voy a viajar. Eso hacen todos los cristianos. Pero si usted quiere ser diferente, quiere decir que si Dios lo bendice, esa bendición lo tiene que hacer correr al altar de la iglesia y a decirle: Padre, gracias por este ayuno. Declaro que mañana es día de ayuno por esta bendición. Eso es hacer las cosas diferentes. Porque Moisés lo hizo todo diferente. Entonces dice:
llegó hasta Oreb, monte de Dios. Versículo 2. En esa montaña, dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Se le apareció no Dios, sino el ángel de Jehová en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Parece que Moisés sabía, yo tengo que hacer lo que los demás pastores no hacen, porque era común que una zarza en el desierto agarrara fuego. Era normal, como aquí hoy en los veranos, que montañas se incendian. Y a veces he visto que por un vidrio que tiraron, ese vidrio que justo le cayó en el corazón a ese pedazo de vidrio un rayo de sol, y justo ese rayo de sol se disparó a una hoja seca y ¡bum! Comenzó el incendio. Entonces Moisés dijo, nadie se para a ver una zarza que arde, pero yo sí voy a ir a ver por qué no se consume. Si usted piensa y hace cosas que hacen todos los cristianos, bueno, no es que Dios lo va a destruir, ¿verdad? Dios, de todos modos, el sol sale para justos e injustos. Dios nunca le va a abandonar, pero no va a crecer en Dios, no va a crecer en economía, no va a crecer en nada. El 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios. Entonces aprendemos que Dios llama por nombre cuando alguien se acerca a Él. O sea que acercarse a Dios no se pierde. Cuando Dios le habló, no cuando Moisés simplemente vio la zarza, Dios le habló cuando vio que se estaba acercando, para observar, para indagar. Proféticamente hoy, Dios trata cuando alguien se acerca a la palabra, no solamente para leer, sino para indagar, sino para averiguar. Que leyó y no entendió qué quiere decir esa palabra, entonces va al diccionario para ver qué significa. Eso es indagar. No sabe por qué lo dijo Dios eso y usted busca y pregunta por qué Dios hizo eso. Eso es indagar. Cuando Moisés iba a acercar a la zarza, entonces Dios le habló. Cuando alguien se acerca a la palabra para investigar, para indagar, para inquirir, entonces tiene grandes posibilidades que Dios le hable a través de la misma palabra o que Dios le diga algo. Por eso Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entiéndalo, si no se acerca, Dios solo una vez se acerca a nosotros y es en el día de cuando nacimos de nuevo. Solo el día cuando Él se revela a nosotros, Él toma la iniciativa y Él viene y se acerca sin que nosotros nos demos cuenta. Se acerca y se acerca más hasta que nos demos cuenta. Solo esa vez. De ahí en adelante dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que si quiere tener a Dios cerca, tiene que acercarse, porque ese es el diseño, el patrón divino. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ese patrón sigue hasta el día de hoy. Usted se acerca a Dios cuando lee la Biblia, se acerca a Dios cuando le adora, se acerca a Dios cuando ora, se acerca a Dios cuando habla de Cristo, se acerca a Dios cuando viene a la iglesia, a la casa de Dios. Se acerca a Dios cuando da una siembra, una ayuda a alguien. Aleluya. Así que si no hace nada por acercarse a Dios, bueno, no se va a acercar Dios a usted. Pero el misterio aquí es que fue en un monte, en el monte Oreb,
Después, en el capítulo 17, si lo ponemos 17, 9 o 8, 17, 9, o si no es el 9, es el versículo 8. De ahí en adelante, Israel tuvo su primer guerra contra Amalek. Y Moisés, Dios le dice, sube al monte. Entonces, ¿se acuerda de la experiencia? Dice que cuando Moisés levantaba las manos, Israel en el valle, en el plano, ganaba la guerra. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, abajo en el llano, Israel comenzaba a perder la batalla. O sea que su segunda experiencia fue en un monte, ahí lo dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, el 9, entonces el 9. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado. Yo estaré sobre la cumbre del collado. Digamos que el collado es una pequeña montaña. Pero Moisés dijo, yo voy a subir a la cumbre. Aleluya. O sea que si queremos tener intimidad con Dios, tenemos que subir. La iglesia comenzó subiendo a lo alto, al aposento alto. Y subió al aposento alto a orar. Véngame. Y ahí descendió el Espíritu Santo de Dios. Glorioso, sí, Señor. Entonces, sin subir a la montaña, es difícil que tenga experiencias sobrenaturales con Dios o que Dios se le acerque. Pero la mejor forma de acercarse a Dios es subiendo a la montaña de la oración, la montaña de la adoración. ¿Está conmigo? Amén. Porque cuando usted ora, por un momento se sale de la dimensión tierra para entrar en un mundo espiritual. Cuando adoramos a Dios con entendimiento, ¿verdad? Porque podemos adorar y orar y pensando otras cosas, porque es una batalla. Por ejemplo, yo casi no oro, yo lo que hago es meditar en Dios. Después de tantos años, decidí no voy a meditar. Yo medito en Dios. Entonces, en las meditaciones que tengo es cuando yo recibo. Y me gusta, como la del domingo, lo escribí en el momento en las redes, porque fue así, en una adoración. Entonces, subiré a la cumbre. La cumbre es la copa, la cima de esa montaña. Pero también las tablas se las recibió en el monte, en la montaña Sinaí. Las tablas de los mandamientos, allí Dios se las entregó estando en la montaña. La ley la recibió en la montaña. Pero no solo eso. Cuando llegó el día para morir, murió también en una montaña. Yo le digo, sube a la montaña. Y desde ahí vas a ver la tierra. Y después le digo, y tú mueres allí. Yo le voy a decir cómo fue que Dios sacó la vida de Moisés. Que no está escrito en ningún libro, ni lo va a encontrar en ninguna predicación de YouTube, ni lo ha escuchado nadie. A nadie le ha escuchado esto. Pero es hermoso, es glorioso, hermano. Cómo Dios le sacó la vida. Digamos que la muerte no le quitó la vida. Dios no usó la muerte para llevarse a Moisés. Fue el único ser humano que no tuvo contacto con la muerte. De ahí para nosotros la muerte es el vehículo que nos lleva al Señor. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, vamos al capítulo 34. Hasta aquí mismo de Éxodo. En el capítulo 34, esta fue la experiencia
que tuvo Moisés con Dios, que lo cambió todo, cambió el carácter de Moisés, cambió la forma de hablar de Moisés, todo cambió para Moisés. Gracias, Jesús. Capítulo, le dije que era el capítulo 34 y versículo 29. Dice, versículo 29. O comencemos en el versículo 28. Pero antes de leer el versículo 28, si me mira aquí por un momento, en este capítulo 34, Dios llama a Moisés a subir al monte. Y Moisés camina y va a subir a ese monte como un hombre común. Pero cuando bajó de ese monte, ya no bajó como un hombre común. Tenía 80 años de edad. Y ahí es donde que yo digo que ahí se frizó el tiempo. Ya los daños que provoca el paso de los años, ya no tenía poder contra el físico de Moisés, contra el cuerpo físico. Ya el paso de los días, de los meses, de los años, ya ese paso de años, ya Moisés no producía ningún desgaste, porque la vista se desgasta. ¿No has visto ancianos que ya tienen los ojos hasta con nubes blancas? Es por el desgaste de los años. Hay ancianos que ya no pueden oír. Bueno, hay gente de 70, 60 años que ya no oye bien. Es por el desgaste de los años, por el paso de los años. Bueno, con Moisés eso no pasó, porque la presencia, la gloria de Dios no permitió que los años destruyeran su cuerpo físico. Entonces, miremos, Moisés sube a 80 años, sube Moisés como un hombre común, dice el verso 28, ahora sí. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Cuando entró a la gloria de Dios, entró a una dimensión divina. Salió de la dimensión tierra para entrar a una dimensión de eternidad, porque la gloria de Dios es eterna. Entonces, miremos lo primero que le pasó. Dice, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Dice, no comió ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Lo primero que vemos dice que no comió ni bebió, porque estaba en una dimensión donde no había necesidad de comer para estar de pie, donde no había necesidad de beber agua para sostener la vida. Entró en la presencia de Dios. Amén. Como la presencia de Dios es eterna, entonces Moisés fue tocado por la eternidad. Y como fue tocado por la eternidad, entonces experimentó cambios. Por eso usted ha escuchado que se dice toda palabra de Dios que se convierte en revelación es lo que cambia. Por ejemplo, uno puede saber un versículo de la Biblia. Por ejemplo, uno puede saber que dice, airaos, pero no pequéis. Usted lo puede saber, pero hasta que se convierte en revelación, es que se va a aprender a controlar la ira. Cuando dice airaos, pero no pequéis. Ok, está bien que te pongas colérico, pero controla.
que esa cólera no te lleve a pecar. Yo lo digo, es como el diezmar. Toda la gente sabe del diezmo, pero para ser diezmador, esa palabra se tiene que convertir en revelación. Y cuando se hace revelación, es que no nos cuesta diezmar. Pero cuando no es revelación, le duelen las manos cuando va a contar los de a 100 que le toca dar. Dice, sí, está bueno que te rías para que el hermano que está a su lado crea que no lo digo por usted. Entonces, la palabra que se convierte en revelación es la palabra que nosotros vivimos. Amén. Por eso, lo que usted se ha convertido en revelación, trate de vivirlo. Entonces, Moisés ya no necesitó para subsistir, no necesitó ni de comer ni de beber, porque estaba en la dimensión de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es eterna. O sea que por un momento estuvo en eternidad, y esa eternidad lo tocó. Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, ahora le toca bajar. Cuando subió como un hombre común de 80 años. Pero cuando descendió, ya Moisés descendió diferente. Descendió cargando la presencia de Dios. No cuento, hermano. Aleluya. Dice, una presencia visible. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aleluya. ¿Qué aprendemos ahí? Moisés subió al monte no buscando que le resplandeciera el rostro. Moisés subió al monte no buscando unción. Moisés subió al monte no buscando dones. Moisés subió al monte buscando a Dios. Aleluya. Porque Moisés todo era motivado por el Señor. Así como a David Dios le pasó por alto muchas cosas, Dios a Moisés le pasó muchas cosas. La única que no le pasó fue cuando golpeó la roca. Y que no fue, Moisés la golpeó, pero si lo estudiamos bien, no fue culpa de él. Él no tenía la intención de golpear la roca. Fue que el pueblo lo provocó a ira. Entonces, por la presión, por el pueblo, queremos agua, queremos aquí. Por eso en el Nuevo Testamento dice que se amen a los pastores para que puedan hacer en paz la obra de Dios. Entonces Moisés, el pueblo le puso presión, queremos agua, queremos agua. Y Moisés, Dios no nos va a dejar sin agua, todo tiene su tiempo. No, ahora ya, queremos agua, queremos agua. Dios ya me dijo que le habla a la roca. Solo estoy esperando el momento apropiado. No, ya queremos agua. Y en vez de golpear y darle al pueblo, le dio a la roca. Y la roca, como representaba a Cristo, no podía ser golpeada 2 veces. Porque el ser golpeada 2 veces quería decir que Cristo tenía que sufrir 2 veces. Y Cristo iba a sufrir una sola vez. Aleluya. Sí, amén. Entonces, cuando Moisés decidió, dice que no sabía que su rostro le resplandecía. Proféticamente, ¿qué podemos aprender aquí? Que
que ninguno de nosotros tiene que hacer cosas para parecer que tenemos algo de Dios. Moisés no hizo nada para aparentar que él tenía algo de Dios. Moisés ni sabía que al descender había descendido con algo de Dios. Eso quiere decir que lo que importa es lo que Dios hace en uno para que la gente se dé cuenta que tenemos algo de Dios. Entonces Moisés tenía algo de Dios, pero él cuando bajó no lo sabía. Pero como había estado en la montaña, en la presencia de Dios, si se queda 2 días o un día más se convierte en ángel. Es que estuvo en la eternidad. La eternidad, un pedazo de eternidad bajó a esa montaña. Porque Dios habita en eternidad. Y Moisés estuvo metido ahí. Su piel fue tocada por la eternidad. Y a partir de ahí, yo uso la palabra, quedó congelado en su aspecto físico. Por eso es imposible, digamos, estar cerca de Dios. De veras que es imposible y no ser próspero. Es imposible, pero imposible que usted esté constantemente subiendo a la montaña alta y que no se le pegue nada de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted se ha sentado, se ha arrodillado, se ha acostado como sea a orar? Y paró de orar y cuando paró se dio cuenta que pasó 1 hora. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Cuando pasa eso, es porque eternidad bajó a nuestras vidas. Y como estuvimos envueltos en un manto de eternidad, no sentimos el tiempo, porque en la eternidad no hay tiempo. Por eso la mayor parte de veces que ora piensa que oró 1 hora y cuando se da cuenta solo oró 20 minutos. O está orando y se sale de la oración porque piensa que ya estuvo un buen rato y cuando mira el reloj solo fueron 10 minutos. Pero cuando se ora de corazón, que uno es deseoso, va a eternidad y puede estar 3 horas y usted dice, no puede ser. Me equivoqué en el reloj. Me equivoqué. Mejor voy a escribir. Son las 2:10 de la mañana. Porque no es que me equivoco. Entonces, no tiene. Cuando dice, y Moisés no sabía que el rostro le brillaba proféticamente, quiere decir que no hay que hacer nada para aparentar o para parecer que tenemos algo de Dios. No tenemos que hacer nada para parecer hijos de Dios. Lo que va a hacer que parezca que tenemos algo de Dios, lo que va a hacer que parezcamos hijos de Dios, es estar en su presencia. Es lo que Él hace en nosotros. Amén. Le da gracia en el rostro, le da gracia en las palabras que habla, le da gracia en la forma de vestir, le da gracia en un consejo que da. Y allí, sin aparentar, se manifiesta que esa persona tiene algo de Dios, porque la fe se puede imitar. Hay un montón de cristianos, principalmente los de la rutina, los cristianos, ¿cómo decir?, tradicionales. La fe, usted puede imitar de una mujer de fe, un hombre de fe. No lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo le dijo a Timoteo, me acuerdo en mis oraciones de ti, de la fe fingida, de la fe no fingida que hay en ti. Entonces Pablo dice que la fe de Timoteo no era fingida. Eso quiere decir
que Pablo conoció cristianos que fingían tener fe. Como se puede fingir tener algo de Dios, como se puede fingir estar contento cuando se está triste, como se puede fingir tener algo y no tenerlo. En Dios no vale, lo que vale en Dios es lo que Él hace en nosotros para que su gracia se manifieste en nuestro rostro, lo que Él hace en nosotros para que nosotros tengamos fe que Él nos puede sostener. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Entonces aquí Moisés está ese misterio. Todos los tratos de Dios con Moisés fue en una montaña, pero para morir el proceso lo comenzó en una montaña y lo terminó en otra montaña. Aleluya. O sea que siempre tenemos que estar subiendo a una montaña, la montaña de la oración. Sin la oración no se crea de los profetas y apóstoles modernos que lo que es suyo le va a llegar. No se crea, eso es mentira. Si fuera así, todos estuviéramos súper bendecidos, hermano. Si fuera así, allá afuera al salir solo viéramos BMW, Mercedes-Benz, Cadillac y carros de alta gama. Porque todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Por ejemplo, yo quiero ser bendecido. Aleluya. Y deseo que Dios me prospere y que se diga, el hermano pastor está bendecido, el hermano pastor realmente Dios lo ha bendecido. No decir estoy bendecido, que la gente diga, no, realmente al pastor Dios lo ha bendecido. Y es posible. Entonces, miremos que le llegó el día final a Moisés y en el último día Dios le dice, sube a la montaña, no a la montaña de Horeb, no al monte Sinaí, no a la cumbre del collado de cuando peleó contra Amalek. Aquí fue una montaña cerca de la tierra de Canaán. En el capítulo de Deuteronomio, si va conmigo a Deuteronomio, esto es hermoso, hermano. Capítulo 32 de Deuteronomio y versículo 48. Después que descendió Moisés y le resplandecía el rostro, fue algo visible que Israel le dijo, ponte un manto, cúbrete el rostro. O sea que fue una manifestación visible de que Dios estaba con él. Entonces llegó el final. Versículo 48 de Deuteronomio 32 y 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, aquel mismo día se refiere al día cuando Dios le dijo a Moisés. Ya Moisés estaba contento con Israel, ya estaban en la frontera de la tierra de Canaán, y Dios le dice a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés comienza a argumentar con Dios. A mí me da tristeza cuando leo esa escritura, me da tristeza. Porque Moisés se quedó fuera, no por culpa de él, sino por culpa del pueblo. Así como hoy, hay pastores que dejan iglesias por culpa del pueblo. Hay pastores que les va mal por culpa del pueblo. Hay pastores que sufren por culpa del pueblo. Por ejemplo, hay pueblos, yo he sabido de pastores que tienen 100 miembros y un hermano de la iglesia que se la tira de espiritual. No es que son espirituales, principalmente aquí en China. Casi en todas las iglesias tradicionales se mueve ese espíritu de que a la gente le gusta aparentar. Entonces el que aparenta más, los hermanos le dicen, sea usted el pastor porque no estamos contentos. Y se van y ese pastor queda
golpeado, queda con heridas. Y casi siempre ese que era el que parecía espiritual resultó que era un diablo, un carnal. Por eso usted no se debe guiar. La tradición enseñó a ser guiar porque al que mira más espiritual. Es que ser espiritual puede ser imitado. Usted puede actuar como espiritual, vaya. Santo. Aleluya. Varón de Dios. Sierva de Dios. Sí, porque esa gente ni se llama por su nombre, son hermanos carnales. Les de sierva, pero solo en la iglesia, ya fuera de la iglesia le dicen maruca. Siervo santo. Tiene que cuidarse de esa gente, hermano. Estamos en pleno verano y hay, a veces encuentro gente con corbata y saco y camisa manga larga, con saco y corbata. Se están asando solo por mantener una imagen. La imagen no importa, lo que importa es lo que tenemos de Dios. Amén. Lo que importa es lo que Dios hace en nosotros. Aleluya. Sí, amén. Dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim. Sube a ahí dice monte, pero es montaña. También se traduce a montaña. Sube a la montaña de Abarim. El proceso comenzó en la montaña de Horeb. Y el proceso se va a cerrar en una montaña de Abarim. Aleluya. Amén, amén. Al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y le dice, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Aquí Moisés ya tiene 120 años. Tiene 120 años. Cuando salió de la montaña, que el rostro le resplandecía, tenía 80. La fuerza que tenía en ese día, la salud que tenía en ese día, la vista que tenía en ese día, el oído que tenía en ese día, le quedó intacto la piel. Cuando Moisés salió de ahí, era otro hombre. Amén. Le dice 49, sube a este monte de Abarim. Así como Moisés comenzó obedeciendo a Dios, terminó en una montaña obedeciendo a Dios. Pero aquí era un obedecer, no para tener victoria. Era un obedecer no para recibir prosperidad. Era un obedecer para morir. Aleluya, sí, Señor. Sube al monte. Yo le digo, este es el último día de tu vida. Y Moisés obedientemente comenzó a subir. Porque desde que salió, que el rostro le brillaba, murió al yo. Ya sabía que era más importante estar en la presencia de Dios que estar aquí en la tierra, así como a Pablo. Sí, Señor. Por ejemplo, el apóstol a Pablo se le permitió, hubo un momento que Dios a Pablo le dijo, como tú quieres, si te quieres venir, te traigo, pero si te quieres quedar, te quedas. Mire qué hermoso esto, Pablo dice que prefirió, dijo, por causa de los hermanos, prefiero quedarme unos años más para darle más conocimiento de Dios. Por eso es que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero esa ganancia no la voy a cobrar ahora, por amor a ustedes, le digo a los hermanos.
Porque todavía hay muchos de ustedes que no les falta conocimiento, son carnales. Y yo quiero ayudarles. Aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Sigamos pues. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Imagínense qué vista tendría Moisés, 120 años, que desde una montaña iba a ver toda la tierra de Canaán. Es que su vista no era como la de lo humano ya. Su vista fue alterada, como su energía, su fuerza fue alterada, como su piel. Es como, mírenme ahora las canas que tengo, 2, 3 líneas, porque yo no tengo la arruga, son líneas. Livia. Sí, ahí en Honduras me dijeron que le está llenando aquí ya de arrugas, no son arrugas, son líneas. Pero míreme, ahorita tengo 7.3 y digamos que usted se va para otro estado y regresa a los 20 años y yo tengo 93 y me mira igual como ahora. Con líneas. Entonces Moisés quedó frisado en los 80 años, congelado. Se lo voy a explicar así, escuche esto. Es que Dios lo hizo en el desierto. Dice que los zapatos de la generación que salió de Egipto, dice que su calzado nunca se gastó. Y dice que sus ropas, en 40 años que caminaron en el desierto, esa ropa nunca se envejeció. Aleluya. Sí es. Pero como ellos solo conocían las obras de Dios, pero ellos nunca conocieron a Dios. Ahora Moisés conoció a Dios. Entonces la piel de Moisés no se envejeció. Su cuerpo físico, su vista, su oído, su hablar, no se desgastó por el tiempo. Todo Israel murieron de enfermedades, todos murieron de viejos, pero Moisés seguía intacta, sus fuerzas, su vigor, etcétera y etcétera. ¿Está conmigo? Sí, entonces en el 50 dice, en el 49 sube, en el 50 le dice, y muere en ese monte. O sea que Dios no le dice, y cuando esté en ese monte te voy a llevar. Le dice, muere. ¿Cómo fue que perdió la vida Moisés ahí? Mire, se lo digo, si usted lo cree está bien, y si usted dice, no, yo no puedo creer eso, yo lo entiendo y Dios también lo entiende. Porque esto es espectacular como Dios le quitó la vida a Moisés. Aleluya. Santo Dios. Por ejemplo, yo estoy creyendo, yo tengo 7.3 ahora. Y yo estoy creyendo que yo me voy a dar cuenta el día que me voy a morir. Y como tengo algunas peticiones, que voy a decir, bueno, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Ni quiero lo otro. O voy a querer esto y lo otro. Y lo creo porque Dios lo hizo con Moisés. Abraham también se murió, él decidió morirse. Jesucristo dice, consumado es la última palabra, y dice, y entregó su espíritu, él decidió morirse. Bueno, él lo dijo, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para morirme y tengo poder para volver a tener vida. Entonces Dios le dice, sube y muere en el monte al cual subes. Tu
tuviste un encuentro conmigo en el monte alto. El último encuentro que vas a tener conmigo también va a ser en un monte alto. Sube. Esto es glorioso. Y Moisés sube en obediencia a morir. Porque lo más importante para él era ser obediente. Siempre fue obediente. Desde que salió de ese monte Sinaí, que su rostro le brillaba, de ahí en adelante siempre fue obediente. Se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Aleluya, sí, Señor. Entonces, aquí no dice cómo murió. Pero Moisés en el 50 dice, y muere en el monte al cual sube, y se ha unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Ahí murió Moisés. Dice, más adelante dice que en el 34 que no se sabe dónde murió Moisés, dónde lo enterró Dios. Por ejemplo, Moisés fue el único hombre en la tierra que en el funeral Dios se hizo presente. Dios lo enterró. Y así como cuando él nació hubo una guerra espiritual, cuando él murió también hubo una guerra. Dice que Satanás quería el cuerpo y tuvo que intervenir el arcángel Miguel y pelearon por el cuerpo. Fue ese día del verso 50. Amén, amén. Sí, Señor. O sea que todo el que camina con Dios, al final muere con Dios. Sí, Señor. Entonces, en el capítulo 34, ya me pitó, ¿no? Dice, 34 versículo 7. 34 versículo 7. Y de aquí es donde yo saco que Moisés se congeló a la edad de 80 años. Dice, era Moisés, aquí ya Moisés ya está muerto, ¿verdad? Murió en el capítulo 32, dice. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Entonces dice, sus ojos nunca se oscurecieron. Y perdió su vigor. Sí, Señor. Eso es sobrenatural. Nunca perdió la vista. El paso de los años no afectó su vista. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea que su cuerpo físico estaba totalmente sano. No, a los 120 años, el paso de todos esos años no destruyó su fuerza física, no destruyó su vista, no destruyó su oído, no destruyó su voz, no destruyó nada del cuerpo físico. Amén, amén, sí, Dios. ¿Sabe qué hizo Dios para quitarle la vida? Si usted no lo cree, está bien. Yo le entiendo y Dios debe entender también. Porque Moisés fue único. Dios descendió cuando Moisés subió al monte. Y preguntó, Dios, ¿y cómo me tengo que morir? Dios, yo no tengo la capacidad, ¿cómo me quito la vida? Estaba lleno de vida. 120, pero tenía la apariencia de 80. Dios descendió y lo besó. No besó su rostro. Dios descendió y besó su alma. Y cuando le dio el beso al alma,
se le salió la vida, Glorioso. se le salió su alma y su espíritu, y se fueron con Dios. Sí, amén, amén, amén. Un beso de amor, un beso de honra de Dios a Moisés. ¿Sabe un beso? Claro, usted no puede besar el alma de nadie, porque el alma para nosotros es invisible, pero para Dios no. Dios descendió y cuando el alma recibió ese beso, se salió de su cuerpo. Amén, amén. Claro, hoy nosotros sabemos que Moisés está con Dios. ¿Por qué? Porque en el monte de la transfiguración dice que descendió con Elías y hablaron con Jesucristo. Entonces hoy sí sabemos dónde está Moisés. El diablo sabe dónde está Moisés. Está en la presencia de Dios. Aleluya. Póngase de pie. Amén, amén. Glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios puede besar una vida así. Por un momento quiero reflexionar. No se trata de cuántos años tiene de ser evangélico. No se trata de eso. No se trata de cuántos años tiene de congregarse. No, no se trata de eso. Aleluya. No depende de los años que tenga de congregarse en una iglesia. Sí, Señor. No depende de los años que tenga de ser cristiano. Depende de cuántas veces ha subido al monte alto. Así es. Sí, Señor. Gracias, Padre. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. El cambio no depende por cuántos años tiene de ser cristiano o cristiana, ni cuántos años tiene de estar en la iglesia o de congregarse. No depende de eso, depende de cuántas veces sube a la montaña, al monte alto, a encontrarse con Dios. ¿Quiere levantar sus manos o una de sus manos? En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. De nada sirve que tenga 50 años de congregarse, 100 años de ser cristiana, si no sube al monte. Es cuando subimos al monte que Dios trata con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Así como fue real para Moisés, Él es real para nosotros. Así como para nosotros Dios es invisible porque no lo vemos, para Moisés también fue invisible. Dice que por la fe Moisés siguió al invisible. Aunque Dios es invisible para nosotros, pero lo podemos conocer. El trato de Dios con Moisés comenzó cuando Moisés subió al monte Horeb. Y en el monte, en la altura, se acercó. Y cuando iba caminando, cuando ya se estaba acercando, como que el cielo dijo, lo tengo que detener, si no se va a acercar, porque esa llama era el ángel de Jehová. Entonces lo detuvo, le dijo, Moisés, Moisés, Moisés. Dios conoce nuestros nombres, pero otra cosa es que Dios pronuncie nuestro nombre. Pero Dios lo puede pronunciar cuando se provoca.
Lo que provoca que Dios llame por nombre a un hijo es el acercamiento. Es el acercamiento. Acercamiento a Él. Nadie puede estar tan cerca que diga, yo no necesito acercarme a Dios. No, eso nunca va a suceder. Entre más se acerque, más necesidad va a tener de acercarse. Y entre más se acerque, más va a sentir que tiene que acercarse. Nunca va a estar tan cerca de Dios que diga, yo no necesito subir al monte. Ni nunca vamos a estar tan llenos de Dios que no necesitemos más de su llenura. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, reciba vida de Dios, reciba la vida de Dios, reciba la vida de Dios. Moisés no hizo absolutamente nada para que le brillara el rostro. Eso quiere decir que usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para que la gente vea algo de Dios en nosotros. No, es Dios que tiene que hacer algo en nosotros para que la gente mire que hay algo de Dios en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, sea lleno de Dios, sea lleno de la vida de Dios. Levante sus manos y pídale a Dios que lo llene de su vida. Dígale, lléname de tu vida, Señor. ¿Sabe que cuando no somos libres porque no tenemos vida de Dios? Según la medida de la vida de Dios que tenga, así va a ser su libertad. En Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Santos Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloriosa palabra del Señor, amén. Hemos recibido poderosa palabra. El Señor añade bendición a su palabra.